Y es que el pasado miércoles tuvimos la oportunidad aquí en Miradas Viajeras Magazine de acercarnos a la 18ª edición del Foro Hosteltour. Te cuento, para el que no lo sepa, Hosteltour, ya lo hemos contado en alguna ocasión aquí en Miradas Viajeras Magazine, es esa publicación, ese grupo de comunicación en España líder en la información sectorial. Sabéis que siempre me quejo de que los medios de comunicación y que los periodistas no le prestamos atención a este gran sector de la economía que genera el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto. Sabéis que siempre me quejo que al final el sector turístico solamente aparece en las páginas Salmón, bueno, cuando tenemos algún récord o cuando hay alguna noticia destacada o cuando las empresas del IBEX cotizan y tienen buenos resultados. Solamente aparece el sector del turismo, fíjate, incluso en alguna sección de sociedad o de cultura de los medios generalistas. ¿Qué nos queda ante eso? Pues evidentemente que haya medios de comunicación especializados en el sector que nos vayan desgranando toda la información de este ámbito y de este gran motor de la economía. Hosteltour, como te digo, es el gran soporte de comunicación en el que todos nos reflejamos, todos nos vemos y, por supuesto, al que todos acudimos para conocer el día a día del sector turístico. Y desde hace 18 años consecutivos han creado ese Foro Hosteltour donde se reúnen a grandes líderes del sector turístico para debatir, para hablar, para contar historias y sobre todo para poner un poco el termómetro de cómo está funcionando el sector en cada uno de los subsectores de este gran motor de la economía. Por eso, habiendo sido el miércoles, hoy en este programa y en esta sección hemos querido invitar al director de Hosteltour, ni más ni menos, a Manolo Molina, para que nos cuente un poquito cómo ha ido esta edición, para que nos hable de las conclusiones y sobre todo del desarrollo. Y ya para entrar en materia, para hablar un poquito y analizar un poquito del sector turístico. También hemos querido invitar a otros 3 grandes líderes del sector turístico en esta tarde de viernes que os voy a ir presentando poco a poco. Pero dejadme en este instante que salude a Manolo, a un buen amigo. Manolo, ¿cómo estás? Muy bien, y muy agradecido por tus palabras y por tu introducción y por estar aquí hoy acompañándote, un placer. 18ª edición del Foro Hosteltour, vaya pasada, ¿no? ¿Cuántos años han pasado y cuántas cosas han pasado en el sector? ¿Cuántas cosas? Han pasado tantas como que has dicho 18 años consecutivos, casi consecutivos, porque el 2020 tuvimos que cancelar, el 21 volvimos, fue el primer foro, el primer encuentro físico que hubo justo tras la pandemia en el año 21, imagínate cómo fue. Han pasado muchas cosas, efectivamente. Bueno, dejadme que completen esta mesa, que os presente a los tertulianos que tengo en esta mesa esta tarde. También está con nosotros otro buen amigo, Fernando Garasa. Ya le conocéis de alguna ocasión que ha tenido la oportunidad de entrar con nosotros. Es el director general de Sergestur y además el artífice y el gran protagonista de esa lista de los 150 personas más influyentes del sector turístico, de la que luego hablaremos. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a tu casa. Sí, oye. Bueno, en alguna ocasión has entrado por streaming, pero hoy estás aquí sentado, ¿eh? Pues me has Tú ves engañado. las cosas de otra manera, ¿no? Me has engañado y he venido. Oye, luego hablamos de esa lista, ¿te parece? Fenomenal. Importante también ese trabajo que están haciendo en favor del sector turístico. También esta tarde nos acompañan, como siempre, Jesús Menéndez, experto en el sector turístico, buen amigo, periodista, escritor, experto en el sector y tertuliano de esta casa. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Oye, qué bien estáis? te veo. ¿Dónde estás? Estoy en Sanabria, En Sanabria, qué bonito. en el Sí, lago señor, de en la Sanabria. provincia de Zamora. Efectivamente. Qué bonito. Y además creo que estás en un lugar mágico, ¿eh? Con ese artesonado Sí, en madera. sí, Vamos, sí. te veo feliz. Sí, además de verdad. Estamos con un proyecto de un establecimiento nuevo y la verdad que muy contentos. Oye, pues luego hablamos del sector turístico. Déjame también que presente a tu contertulia, Anania Arenas, periodista, viajera, escritora, analista, experta en el sector turístico y también tertuliana de este programa y buena amiga. Nani, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Ya te echaba yo en falta en estos programas. Sí, la verdad que llevamos una temporada un poco con más actividad de la prevista y me está costando, explicarme, pero nada. Bueno, eso Hago es todo bueno. lo posible siempre por estar aquí. Eso es bueno. Oye, que vamos a hablar un poco del sector turístico, eso que nos gusta a nosotros cada vez que participamos en foros, cada vez que nos toca dialogar en determinadas mesas redondas, tú y yo, que nos gusta ahí confrontar y nos gusta además analizar, ojo, siempre para construir. Y para ello voy a comenzar esta tarde hablando con Manolo Molina. Es el director de Hosteltour, ya os lo presentaba antes.
y gran impulsor, artífice además de ese Foro Hostel Tour. Por cierto, dejadme desde este momento también que lance un gran abrazo emocionado, con cariño, sincero, a una persona a la que admiro, a la que quiero y a la que tuve ayer la oportunidad de volver a ver después de unos cuantos años que no le veía, a Joaquín Molina, otro de los grandes impulsores del sector turístico en este país, otro de los grandes cracks y de las personas que realmente ha escrito con letras de oro la información en el sector turístico. Qué bien le vi ayer, ¿eh? Qué bien está, qué alegría. Imagínate en ese evento, ¿no? En el que realmente él siente tanto orgullo y tanta satisfacción, porque al final es un reconocimiento. Estaba emocionado. Sí, lo estaba. Estaba muy emocionado ayer, la verdad es que bueno, es una de las personas de referencia del sector turístico. Yo me quito el sombrero delante de él, como siempre. Ya os digo, le quiero mucho, le admiro mucho. Fue el fundador de Hostel Tour y, por supuesto, mi admiración, mi cariño y mi gran abrazo desde aquí. Manolo, muchas conclusiones, muchos invitados, muchos bloques temáticos, pero ¿a qué nos enfrentamos en el sector turístico, según tu opinión, y después de haber escuchado ayer a los grandes líderes? Pues yo te diría que sorprendentemente este 2023 nos enfrentamos a la gestión del éxito. Porque en 2022 es cierto que hubo una enorme recuperación, no diría que inesperada, porque hubo un momento a partir del cual sí que se esperaba una gran reactivación. Lo que no se esperaba, como decía ayer alguno de los que participaron, es que ese efecto champán en 2023 siguiera fluyendo. Y sigue fluyendo de una forma sostenida, porque se prevé un verano tremendo. Incluso se hablaba de que 2024 también tenía unas muy buenas previsiones. Quizás para 2025 ya aparecen algunos nubarrones. Todo esto pensando en que no nos aparezca un cisne negro, como ya hemos visto, y tire abajo, ¿no? Pero yo creo que el gran reto que tenemos es gestionar ese éxito desde algunas de las perspectivas que tú has mencionado precisamente en tu editorial inicial. Creo que una de las principales es la competitividad, que enlaza con algunas de las otras, como es los recursos humanos, que es un reto tremendo que hay en estos momentos. Y es que al final está todo enlazado. Y la competitividad, lógicamente. Si todo eso no va enlazado, será difícil, porque al final, tú lo sabes, el sector turístico es una cadena de valor, y en esa cadena de valor influyen muchas cosas. Desde que el viajero empieza a pensar en el viaje hasta que vuelve. Y ahí, pues evidentemente, podremos hablar de mucho. Son muchos temas los que hay encima de la mesa, nos podríamos dedicar horas y horas a hablar del tema. Aquí tiramos de hemeroteca ya hace 2 programas. Nosotros en el año 2022 anunciábamos precisamente que en el 2023 la recuperación sería absoluta, cuando la gente estaba hablando del 2024. Teníamos datos y teníamos indicadores en el análisis que hicimos de que sería el 23. Yo creo que el 22 sí que fue inesperado, porque evidentemente, acordaros que en la primera época del año todavía estábamos en pandemia y la gente se estaba muriendo, ¿eh? Sin embargo, el final del año fue muy bueno, pero sin embargo sí que he visto que hay un valor muy importante, hablando con todos los grandes líderes del sector y con los diferentes partidos políticos, en el que se pone al viajero en el centro de la estrategia, cosa que no pasaba antes. Antes era la rentabilidad, antes era el servicio, antes era la creación de producto. Ahora todos los estamentos que forman del sector turístico tienen en la mente el viajero en el centro de la estrategia. Pero claro, si el viajero está en el centro de la estrategia, habrá que cuidarlo, habrá que mimarlo, y eso evidentemente nos lleva a la formación, a la calidad, al servicio, a la contratación y a un personal cualificado que permita ponerle en el centro. Yo te diría, tomando la referencia de una de las participantes del evento de ayer, Sabina Fluxá, hizo una reflexión muy interesante sobre esto, porque se habla, como tú muy bien dices, de poner al cliente en el centro, al viajero en el centro, y Sabina dijo, es que es la persona la que está en el centro. Y la persona es, en un momento dado, el cliente, pero la persona también es tu empleado. Eso es. Y ese empleado, al final, es el que va a transmitir todo ese valor, toda esa formación a la persona cliente. Entonces, la persona en el centro, incluso para la hipersegmentación de los productos. Hablaban los generadores de producto. Ayer estaban los 3 máximos responsables de las 3 grandes operadoras, Aboris, World to Meet y Viajes El Corte Inglés. Y los 3 tenían el foco precisamente en esa hipersegmentación, la personalización del producto. Se le preguntó, oye, ¿no hay muchas marcas? ¿No estáis creando muchas marcas? Y dices, bueno, es que al final casi cada viajero requiere una especialización, ¿no?
Entonces, es cierto que se está poniendo el foco en la persona. Además, esa espacialización nos va a poder llevar a otros mercados que todavía no tenemos conquistados y que se les puede ofrecer productos específicos para que vengan a España a vivirlos, porque al final siempre tenemos los mercados maduros, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, de los que vivimos. Por cierto, ha habido un incremento muy importante, lo contábamos el fin de semana pasado, de portugueses, muy significativo en el mes de marzo, pero también de suizos y evidentemente estadounidenses y mexicanos que están llegando a España con un poder adquisitivo muy alto y que están haciendo que las cifras de viajeros y los lugares de procedencia, ojo, sean muy diversos. Ya no son los 4 mercados maduros, sino que estamos ampliando mucho más el espectro y claro, tenemos que ser conscientes que hay que crear producto específico, por ejemplo, para los países escandinavos. Es que y el tipo de producto, has dicho que está cambiando los mercados emisores, pero también el tipo de producto. Y claro, es algo que puso en valor de alguna forma como elemento positivo la pandemia. Aparecieron actividades, aparecieron destinos que no estaban en el foco, nada más que de algunos pocos conocedores de algunos rincones, de algunas actividades españolas, y que realmente han tenido una oportunidad tremenda de posicionarse donde antes no estaban. Y lógicamente eso genera, y más el día de hoy que la información fluye en los mercados muy rápidamente, pues puestas en valor, pues lo dirán aquí tus contertulios que están online y que conocéis tanto esos microsegmentos que están apareciendo. Sí, todo eso lo ha generado esa situación y poner eso en valor también es... Y adaptarlo a la calidad del producto, como tú bien decías. Estás hablando de los generadores de producto, también ahí tenemos otro tema para hablar y discutir, que es la intermediación y qué va a pasar con la intermediación. Bueno, yo llevo 35 años en el sector y desde hace 35 años ya se pone esto encima de la mesa. ¿Qué pasa, no, de la intermediación? ¿No? Sí, sí. No, bueno, ellos lo tienen muy claro. Ellos, y de hecho ayer lo decían, ¿cuántos años hace que decían que ya no íbamos a estar en un foro como en el de ayer? Pues, y no solo están ahí, sino que además están ahí creciendo. Te voy a dar un dato. Durante este año ha subido las reservas online un 36% y las reservas físicas un 9%. Estamos hablando de intermediación, ¿eh? Con lo cual, bueno, vamos a analizar de todas maneras estas cosas porque tener en cuenta que de las 9.000 agencias de viajes que hay en España en pandemia, cerraron 6.000. Y ahora mismo ya han quebrado más de 3.800. Cuidado con estas cifras porque están poniéndose en valor algunos datos que son significativos, que vuelvo a decir, no es una cuestión de todo va bien. Hay que rascar un poquito en el sector, conocerlo muy bien por dentro para ver los datos reales. No nos podemos dejar llevar por una situación de bonanza y de felicidad cuando realmente el sector por dentro, los pilares del sector por dentro, hay algunos que se están rompiendo. Te hablo también del sector hotelero. En España estamos hablando de un cierre de más del 25% de los hoteles que hay en este país, hoteles independientes que no han podido salir de la crisis y que van a arrastrar a otros muchos. De eso sabe muchísimo Jesús Menéndez. Jesús, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Oye, te hago 2 preguntas muy concretas. Manolo Molina estaba hablando de la importancia de la formación. Hablamos de poner al cliente en el centro. Siempre ha sido tu estrategia como CEO de muchas empresas del sector turístico. El viajero en el centro de la estrategia, pero hay otro condicionante más, poner al empleado también en ese centro de la estrategia. Esa la primera pregunta. Evidentemente, para hacer eso necesitamos formación y tú sabes muy bien lo que está pasando en el mundo de la formación turística en este país. Y en segundo lugar, quería preguntarte por lo que está pasando en el sector hotelero y las cifras que siempre nos has contado de cierre de establecimientos y al mismo tiempo de apertura de establecimientos de lujo que también los está viendo. Este año, 2023, están previstas unas 175 aperturas de hoteles. Y esto representa unas 20.000 camas. Y hacen falta 10.000 personas para trabajar en estos hoteles. Y no hay gente. No hay gente. ¿Por qué no hay gente, Jesús? Pues no hay gente porque no hay una política de formación adecuada en cada comunidad autónoma. Tendría que haber escuelas de hostelería a todos los niveles, a nivel de cocina, a nivel de restauración, a nivel de bar, a nivel de recepción, a nivel de, bueno, pues de nuevas tendencias a nivel de comercialización, como puede ser el revenue management, y formar a toda la gente en todas las nuevas tecnologías, que es muy importante. Pero a nivel de servicio no hay gente ahora mismo preparada y se están robando unos hoteles a otros los empleados, con lo cual es muy triste. Y con todas las empresas que necesitan gente, lo que te decía, con 175 aperturas, 22.000 camas, hacen falta 10.000 personas.
A ver, estamos hablando de una cifra muy importante, pero que sin embargo contrasta con lo que siempre has establecido del cierre de hoteles. O sea, estamos hablando de 10.000 plazas más. No, 20.000 plazas más. 20.000 ¿vale? plazas más. Pero de un segmento de lujo. Sí, vamos a ver, lo que más va a aumentar son los hoteles de 4 estrellas, posteriormente hoteles de 3 y de 5 estrellas. Y va a haber mucho crecimiento de hoteles boutique, de alto nivel, de alta gama. Oye, Jesús, otra pregunta. Tú fuiste de los pioneros en el sector turístico en la negociación con las llamadas .com. ¿Qué opinas de cuál es la situación en estos momentos de la intermediación? Porque también hemos hablado muchas veces la situación de las agencias, las comisiones excesivas, la normativa abusiva. De hecho, aquí hemos analizado lo que ha pasado con esa demanda a Booking que precisamente está en marcha a nivel mundial. ¿Cómo ves tú la situación de la intermediación? Pues sí que hay que racionalizar todos los canales. Ahora mismo los líderes pues, son Booking o Expedia, pero luego hay muchísimos operadores a nivel particular y especialistas en segmentos donde la especialización es lo que se va a llevar el gato al agua. O sea, turoperadores y operadores o todo lo que son IDS especializados va a ser un poco el futuro del mercado. Y luego, por ejemplo, mira, ayer que se comentaba en el foro del Tour todo el tema del inserso, ¿no? Que el precio que se está pagando por el inserso es ridículo. Entonces, los hoteleros no quieren admitir gente por ese precio. O sea, se ha triplicado el precio de la factura del gas o de la luz. Entonces, o se aumenta el precio de la gente que va a estar alojada en los establecimientos o cómo pagas esos costes operativos. Es muy complejo. Esa es otra de las viejas demandas que existen en el sector, ¿no? También el viaje del inserso tenía una conceptualización muy interesante, pero con la crisis de Ucrania, con la subida de los carburantes, con el precio de la energía, con el precio de los alimentos, ya no es rentable el grupo del inserso. No hay una correlación directa entre costes y beneficio. De hecho, uno de los grandes impactos derivados era social, no era económico. Por cada euro, no recuerdo la cantidad, seguramente tú la recordarás, que tienes una memoria impresionante, por cada euro invertido por el gobierno había un retorno, no sé si eran 5 o 6 euros. 6,5 euros. 6,5 euros generado en la propia industria. Había una política de mantenimiento de hoteles abiertos y, por tanto, empleo mantenido cuando realmente el hotel a lo mejor habría cerrado. Es decir, hay una serie de cuestiones que no eran únicamente las del servicio turístico como tal. Es decir, era una labor, pues una idea estupenda. ¿Qué pasa? Que con la inflación que ha habido en los 2 últimos ejercicios, sobre todo en el que la energía y la alimentación, pero no hay que olvidarlo también, el coste laboral. Claro. El coste laboral, claro, por mucho que se diga, sí. Ha sido enorme para el impacto para el empresario también. Repercutir eso no se puede repercutir y hay muchos destinos y hoteles que se han salido del programa del inserso directamente. Al final se consiguió que por una parte del gobierno que se resistía, la parte morada del gobierno que se resistía a ese cambio, ¿no? Porque no estaban las atribuciones en turismo, estaban en otro ministerio. Se concedió un pequeño incremento, pero aún así, como muy bien dice Jesús, no se corresponde. No es se corresponde absolutamente imposible el mantener para el el sistema. inserso es absolutamente imposible mantener el sistema y además deberían hacérselo mirar este gobierno y otros. Ya sabéis que yo siempre trato de hablar en tono constructivo, igual que he hablado de los ministros y ministras que hemos tenido en el sector turístico en las últimas legislaturas y que Reyes Maroto, a pesar de que ahora haya descabezado el ministerio y que además se haya metido en una encrucijada de la que no va a salir nada bien, pero ha sido la única que realmente se ha comprometido con el sector en todas las legislaturas, también digo que hoy por hoy ninguno de los gobiernos que hemos tenido en España, ni de un color ni del otro, ha tenido el turismo como esa gran fortaleza que representa España y sobre todo como ese gran ministerio en el que se debería trabajar y por el que se debería apostar. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia y nosotros vamos a seguir defendiendo esa creación del ministerio. Es muchos de los temas que hablaremos después de unos minutos de publicidad. Tenemos muchas cosas que hablar. Hemos hablado de intermediación, hemos hablado del inserso, hemos hablado de retos del sector turístico, pero nos queda hablar también de formación, de tecnología, de metaverso. Bueno, que son miles los temas a abordar, que podríamos tirarnos muchas horas, pero que tenemos el tiempo que tenemos. Así que dejadme tan solo que paremos unos instantes y regresamos inmediatamente aquí con Manuel Molina, que es el director de Hosteltour, con Fernando Garasa, que es el director general de Sergestur, con Nani Arenas y con Jesús Menéndez, tertulianos de este programa. Nos vemos inmediatamente aquí en Movistar Plus, Negocios Televisión, Miradas Viajeras Magazine.
Vamos a continuar nuestro viaje aquí en Movistar Plus para esos más de 2.100.000 telespectadores que todos los fines de semana nos seguís y que compartís con nosotros redes, compartís con nosotros historias, relatos y sobre todo tiempo, ese tiempo de viajar que tanto nos gusta y en estos momentos de análisis del sector. Te recuerdo que estamos en esta tertulia analizando cuál es la situación del sector y todo lo que se ha comentado en el Foros Tour 18ª edición que se celebró el pasado miércoles y del que hoy estamos desgranando algunos asuntos que nos importan mucho. Lo estoy haciendo con Manuel Molina, que es el director de Hostel Tour, también con Fernando Garasa, que es el director general de Serges Tour, con Nani Arenas y con Jesús Menéndez. Nani, buenas tardes. Muy buenas. Oye, hemos hablado, fíjate cómo nos gustan todos estos temas, competitividad, formación, calidad frente a la cantidad, digitalización, innovación, intermediación. No nos queda nada para aprender y sobre todo por mejorar y afrontar de cara a un presente que se augura muy positivo, pero que todavía tiene algunas grietas que tenemos que ir tapando poco a poco si queremos construir un gran futuro. Y nos falta una palabra, sostenibilidad, que es como otra de las palabras de moda. Esto ya... Es que realmente la verdad que necesitamos un diccionario para entender, ¿no?, lo que son los retos del turismo. Estamos empleando palabras pues, que hace 18 años, cuando empezó el Foros del Tour, que casi lo recuerdo, ni se empleaban en ninguna de las mesas, ¿no? O sea, que son palabras pues, nuevas que demuestran cómo el sector ha ido evolucionando, cómo los retos han cambiado y cómo pues, los focos en muchos aspectos son diferentes, pero sin olvidar siempre el principal, ¿no?, que es el viajero. Me encanta, ¿no?, lo que estabas comentando de que el viajero vuelva a ser el centro de la estrategia, porque creo que realmente se había olvidado que al final trabajamos para que la gente disfrute, para que la gente se lo pase, para que la gente desconecte durante unos días y en muchas estrategias y en muchas acciones, sobre todo políticas y empresariales, pues a veces el viajero se diluía, ¿no? Y me parece muy bien que volvamos a recuperarlo, pero ojo, estas palabras tan complejas de las que estamos hablando lo que hacen es que realmente las estrategias se dispersen bastante, ¿no? Y yo creo que tenemos que centrar, sobre todo centrar y planificar, porque realmente se nos avecinan unos años que, como bien comentabais antes, van a ser muy buenos. Gestión del éxito, me ha encantado esa frase de Manuel Molina, pero también hay que tener en cuenta pues, que si no formamos, si no generamos talento, si no generamos un poco ese orgullo, ¿no?, y adaptamos realmente lo que los destinos ofrecen a lo que el viajero demanda, pues vamos a ir en muy mala dirección una vez más. Oye, Nani, como una de las 150 más influyentes del sector turístico, después hablaremos de eso, hoy tengo la suerte de tener en esta mesa sentada a dos de los grandes influyentes del sector turístico a nivel nacional, a Manolo Molina, a Nani Arenas, dos cracks, dos buenos amigos, dos grandes expertos del sector turístico, dos grandes periodistas. Te voy a preguntar y tiene que ser respuesta corta. ¿Te parece? Un cuestionario de lo que hemos estado hablando. Venga, ¿cantidad o calidad? Sin duda, calidad, pero sin olvidar que también la cantidad en ciertas zonas es necesaria. Hay destinos saturados, pero hay destinos que necesitan que llegue gente. O sea, que equilibrio. Eres asturiana, aunque te comportes como una gallega afincada en un lugar maravilloso como es Coruña, pero eres asturiana. Oye, no sabes por qué te lo digo, ¿no? Bueno. Oye, intermediación, ¿qué te viene a la cabeza? Intermediación, pues que es un tema bastante complejo, sobre todo porque no ha cambiado todavía la mentalidad de mucha gente, ¿no? Y porque realmente los canales tradicionales tenemos también que respetarlos porque nos tienen que ayudar a comercializar. Problema, tenemos que cambiar algunos parámetros, tenemos que cambiar algunas formas de esa intermediación y sobre todo intentar buscar que se adapte, ¿no? O sea, que las agencias puedan seguir sobreviviendo y que los hoteles tampoco se conviertan a veces en competencias, ¿no? Parece que hay que buscar también un equilibrio complejo. Formación. Pues mira, como formadora, que últimamente además me estoy dedicando a dar clases de marketing turístico en un máster en una universidad en Madrid, eso sí que es muy importante porque realmente, y yo lo percibo ahora como pensando en mis alumnos,
desconocen completamente lo que es el sector turístico y todas las posibilidades que tienen detrás. Al final piensan, trabajar en turismo es pues ser camarero, recepcionista de hotel, y no. Por ejemplo, el marketing, la comunicación, no se estudia apenas. Sí, señor. Y tiene un futuro muy importante, ¿no? Así que yo creo que lo que hay que formar, pero sobre todo formar adaptándonos a lo que es el sector de una forma global, de una forma transversal. Turismo de una forma es todo, ¿no? Y como bien decías, yo creo que muchos puestos de trabajo, no sé si el 9 de cada 10 van a tener el mundo del turismo, pero hay que entenderlo no solamente en el sentido restringido como se forma ahora, ¿no? En un sentido más amplio. Sí, señor, porque al final es un sector transversal que afecta a muchísimos subsectores que forman parte de este gran motor de la economía. Hablamos de influencers, hablamos de los grandes del sector turístico, de los 150 profesionales más influyentes del sector turístico que aparecen en un ranking que se curra Sergestur desde hace ya unos años, un ranking exhaustivo con un comité de expertos que decide quiénes deben de estar, con qué méritos y por qué. Un ranking que es versátil y que va cambiando todos los años, y el artífice de ello es Fernando Garasa, que también lo tenemos esta tarde aquí con nosotros. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, 150, qué difícil es seleccionar a 150, qué difícil es dejarse a todos los demás fuera, porque si hay algo que es importante en este país es que hay talento, y lo ha demostrado la pandemia, y sobre todo qué difícil debe de ser gestionar los que están dentro, ¿no? Pues sí, me doy cuenta que esto lo lanzamos esta es la 4ª edición, lo lanzamos en plena pandemia. Y te cuento un poco la anécdota. Yo me acuerdo que automáticamente en plena pandemia, todos encerrados, deprimidos, todos los hoteles cerrados, webinar, y enseguida nos conectamos a ver webinar. Y había mucha gente que te mostrabas interés, pero había mucha gente que hablaba, y al final no te das cuenta de que no, que a veces no conectas. Y en un grupo de WhatsApp dije, estoy harto, yo tengo identificado a todo el mundo que más o menos sabe del sector del turismo. Y tú estás loco, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, voy a hacer un listado de 100 personas. 100 personas me pasé, dije, a por 200, y no llegué. Y dije, 150, pues y digo, y fíjate lo que son las cosas. Hablé con un marketingiano y dice, tú sabes que al final has generado una marca que son los 150, al final es un número, es un número único. Y lanzamos eso, y pusimos los 150 más influyentes de España, y lo que hacemos es identificar todos los años, tenemos monitorizados a todo el mundo. Entonces, nosotros somos un poco hormiguitas, estamos siempre pues, intentando formarnos por nuestros trabajos, y tenemos a todo el mundo más o menos controlado, qué es lo que hace cada uno, etc. Y cada año intentamos hacer vueltas de tuerca. Difícil, hombre, es un reto bonito, también es muy... porque somos muy pequeñitos, la gente nos respeta, no tenemos presiones, no tenemos ningún tipo de vínculo con nadie, y lo que hacemos de una forma independiente, y eso es lo que nos da ese valor diferencial. Y bueno, pues al final nuestra marca, pues al final poco a poco vamos haciendo cositas y intentamos aportar un valor diferencial al sector, y sobre todo un valor que una vez un CEO me decía, Fernando, lo que has hecho en la pandemia está dignificando el sector, lo que tú comentabas, de que muchas veces el sector, a veces tenemos una falta de autoestima, de verdad, y a veces hablas con otro y ingenieros, médicos, tal, pero o sea, el sector del turismo necesita que las personas tengamos un poquito ese reconocimiento público, ¿no? Y sobre todo personas, tú no porque ya eres mayor, y Manolo también, y muchos sois muy mayores, sois grandes, muy reconocidos, pero ha habido gente que estaban allí, que tienen un talentazo espectacular y que se les ha puesto el foco, y la gente luego me ha dicho, oye, de verdad que ha merecido la pena el poner a esta persona porque realmente se ha descubierto talento. Mira, aquí tienes a uno que es Jesús Menéndez, que tiene que estar en esa lista el año que viene. Eso va por delante de mi candidatura, de mi amigo Jesús, que se lo merece. Venga. Por experiencia, por años de trabajo y por conocimiento. Oye, Fernando, en Sergestur, ¿qué es lo que hacéis? Mira, en Sergestur, nosotros somos una empresa que nos dedicamos al reposicionamiento hotelero. Estamos en Gran Canaria, aunque yo soy de Aragón. Y bueno, pues vivimos allí, tenemos ya nuestro asentamiento. Lo que hacemos es sobre todo el reposicionamiento en las zonas maduras, en los hoteles que están obsoletos, pues intentamos ponerlos, actualizarlos, ¿vale? Entonces, yo soy técnico en turismo, también soy muy de raza de hoteles, de restaurantes, etcétera. Entonces hago la parte soft de los procesos, y luego está la parte del hard, de la volumetría, el edificio en sí, que se cambia. Entonces, le hacemos un llave en mano. Ese es nuestro core, ¿no? Lo que hacemos.
Y por eso es que tenemos identificada a tanta gente, porque al final no deja de todo el mundo ser interproveedor nuestro. Entonces, por eso tenemos ese chance. Oye, Fernando, muy rápido. ¿Qué pretendes con esta lista de los 150 más influyentes? Hacer una cosa diferente. No, a ver, lo que intentamos es hacer cosas diferentes, y es verdad. También hacemos el Congreso de Periodismo y Turismo, que además habéis participado. Le hemos hablado aquí. Pero es lo que siempre veces decimos, hay tantas cosas por hacer todavía en el sector, de verdad. Siempre lo comento y muchas veces lo diré de una forma así, que dirán, qué pesado eres porque siempre lo digo lo mismo, pero hay tantas cosas que hacer en el sector del turismo, y a veces no me dedico a hacer más cosas porque tengo 2 hijos y no, de verdad, no quiero meterme en más líos, pero hay muchas cosas por hacer. Oye, ¿qué criterios seguís a la hora de elegir a las personas que están dentro de ese listado? Que nos envíen un jamón en Navidad. Bien. No. Manolo, hay que renovar la lista, ¿eh? Fernando, que sean 2. Hacemos una cosa y Nani, si os parece, nos unimos los 3 y le mandamos algo, una caja de embutidos, yo qué sé. Que sean 2 jamones. No, eso es una broma que siempre hago y la gente se muere de risa. No, utilizamos muchos vectores. Al final influyen tantos vectores que no todo el mundo encaja, de verdad. Parece muy fácil, muy esto, pero ha habido personas que merecen y por alguna razón no pueden entrar. Hay mucho talento en este sector. Un montón. Muchísimo y sobre talento. todo gente, vuelvo a decir, que está en una segunda línea y tiene un talentazo espectacular. Oye, Fernando, ¿están representados en esa lista todos los sectores del sector turístico? Se me escapará alguno, ¿O vais a intentar llegar a ello? Siempre intentamos tener mapear todo el sector. Cuenta que el sector es muy transversal, entonces al final siempre hay alguno que alguna... O sea, periodistas, analistas, formadores, hoteleros, restauradores, instituciones... También las hay, luego también asociaciones turísticas, destinos, provincias, zonas de interior, que a veces hay zonas muy... Este año ha entrado alguna persona de interior que no tiene el foco y tiene un talentazo espectacular, o sea, que son gente que hay que seguirles la rueda, o sea, que no solamente a ti, que ya, como decir que ya tenéis mucho recorrido, pero hay gente que necesita este pequeño empujoncito para tener eso. Y al final realmente se les demuestra que funciona. Oye, como creador de la lista, luego os lo voy a preguntar a todos, ¿eh? Como a Nani y a Manolo como influencer, a Jesús como gran experto. Pero primero a ti, que eres el que has hecho la lista. ¿Ministerio de Turismo, sí, no? Sí, claro. Sí. Bien, así me gusta. Respuestas concisas y claras. Jesús, Ministerio de Turismo. Sí, por supuesto. Sí, me encanta. Nani, Ministerio de Turismo. Sí, siempre y cuando esté bien gestionado, porque miedo me da a veces pensar en ciertas gestiones de administraciones públicas. Que no te dé miedo, que se va a crear un Ministerio de Turismo y va a estar gestionado por personas de gran calado, ya te lo digo yo. Manolo, Ministerio de Turismo, ¿sí o no? Yo me extiendo un poquito más porque te voy a recordar una cosa que seguro que todos recordaréis. No recuerdo el año exactamente, pero Hosteltur hizo una campaña que se llamó Ministerio de Turismo Ya, solicitando un... Es verdad. Hace 5 o 6 años, sí. No, o algo más, a lo mejor poco más. Fue para cuando la primera victoria del PP de Mariano Rajoy. Sí. Yo estuve en el Congreso de los Diputados entregando las conclusiones, las firmas y demás. El éxito de aquella... La campaña se hizo evidentemente en campaña electoral para que tuviera algo de sentido. El éxito fue bastante visible. No tuvimos Ministerio de Turismo. Bueno, pero yo creo que eso va a cambiar. Yo creo que en las elecciones generales que vamos a tener para el mes de noviembre, en un programa electoral, estoy convencido que el Ministerio de Turismo... Fernando, si me dejas, quería una cosa. Sí. Apoyando lo que decía Nani, yo creo que, por supuesto, tiene que estar, pero se ha demostrado durante la pandemia que realmente el turismo, siendo lo que era, primero, la industria más afectada, y segundo, la mayor empleadora, como tú muy bien dices, y la mayor generadora de PIB, el turismo no estaba en ese amplio Consejo de Ministros, sino en el núcleo en el que estaban diciendo las políticas que se seguían, económicas, de apoyo y demás. El sector turístico no estaba. No ha estado nunca. Cuando realmente el turismo, por sí mismo, es una industria que está en interior, que está en administración pública, que está en alimentación, que está en agricultura, que está en exteriores, en salud, que está trabajo, en economía, en interior, en seguridad, en economía, en empleo. Sí. Lo hemos comentado aquí muchísimas veces, no es lógico, no era lógico que una ministra como Reyes Maroto tuviera 3 carteras, industria, comercio y turismo, 3 órganos decisorios del entramado empresarial español y sobre todo
la cartera de turismo, que es el gran motor de la economía en España. No era normal que en el Consejo de Ministros no tuviera una presencia importante y decisionera. Y no es normal que dijera que su jefe no creía en el sector turístico. En fin, eso es lo que tenemos. Solamente por rematar este tema, recuerdo que los últimos debates del Estado de la Nación, que tengo la costumbre de verlos, que de verdad que conté las veces que aparecía la palabra turismo y era casi insignificante comparado con otros temas, ¿no? Bueno, con cualquier otra industria. Fernando, nos has preguntado si Ministerio de Turismo sí, y todos hemos dicho sí. Haz una porra de si creemos que va a haber Ministerio de Turismo. Creo que tú sí es el único. Yo pienso que no habrá Ministerio de Turismo como tal. Yo creo que sí que va a haber Ministerio de Turismo. Hasta ahí puedo decir y hasta ahí puedo contar. Creo que sí va a haber Ministerio de Turismo. Pero si queréis hacemos la porra, ¿eh? Hagamos la porra, Fernando. No. Lo dudas. El jefe ha dicho que sabe algo, ¿eh? Lo dudas. Según lo que nos apostemos. No. Venga, ¿sí o no? Vamos, que tengo que acabar. No. No. Nani. Yo creo que no, pero claro, me estás dando información confidencial y depende de quién gane también. Depende de quién gane, pero creo que no. Menéndez. Pues depende de quién esté en el poder, pero es necesario y si existe tiene que ser coherente y con gente que sepa de turismo. Estamos hablando de solo Ministerio de Turismo, solo no Ministerio de Turismo no dependiente de ningún otro organismo Fernando, ni ministerio. Me quedo con tu, filtración. El jamón me lo vais a mandar a mí. Si gano, me lo mandáis a mí. ¿Os parece? Yo te mandaré una sobrasada. Nosotros tenemos que ir dejando esta sección. Gracias de corazón. Jesús Menéndez, uno de los grandes expertos del sector turístico, que haremos campaña para que el año que viene esté en la lista de los 150 más influyentes y sea compañero nuestro de esa lista. Jesús, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes, buen fin de semana. Nani Arenas, oye, ¿dónde estás? Pues en La Coruña. Esta vez estoy en casa, me has pillado en casa. Vaya dos sitios bonitos desde donde os hemos conectado hoy a los dos. Nani Arenas, periodista, viajera, literata, formadora, gran experta del sector turístico y, sobre todo, tertuliana y amiga de este programa. Nani, muchísimas gracias. Gracias a todos y que paséis un fantástico fin de semana. Buenas tardes. Por cierto, quedaros en la cabeza que seguiremos hablando de esto porque se nos han quedado muchísimos temas en el tintero, como la tasa turística, por ejemplo, que tendremos que debatirla un día, y también la regularización de los alojamientos turísticos. Dos temas que no he querido tocar muy en profundidad, pero que debemos dedicarle mucho tiempo. Nani, buenas tardes. Adiós. Buen fin de semana. Fernando Garasa, director general de Sergestur. Un último mensajito. Venga, ¿dónde os encontramos? ¿Dónde podemos ver esa lista? En las redes sociales. Nosotros somos muy pequeñitos, las redes y sobre todo pues, los medios de comunicación que nos ayudáis mucho, sobre todo a divulgarlo y a darle un poquito de fuerza. Y bueno, pues entre todos lo que intentamos es retroalimentarnos y las redes sociales estos días están disparadas, pero positivamente, porque al final es una noticia muy alegre, es muy positiva. No dejes de dar las gracias, de tener reconocimientos de gente. Y presiones pocas o cero, o sea, quiero decir que eso también es importante, o sea, que es muy aceptado. Sergestur. No le perdáis la pista porque de verdad hacen muy bien las cosas. Así que meteros en Sergestur y ver un poco ese listado que merece la pena. Fernando Garasa, muchas gracias. Oye, muchas gracias. Buenas tardes, buen fin de semana. Manolo Molina, bueno, enhorabuena por el foro. Gracias. A seguir trabajando la 19ª edición. Solamente una puntualidad. Llevo diciendo muchos años que en el Foro Hosteltour hay que meter comunicación. Es un sector muy importante dentro del sector turístico. Tenerlo en el radar, porque creo que tenemos que apostar por ello. Como tú bien sabes, nos dedicamos a eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que al final, como industria, tienes que segmentar. Y tienes solamente una tarde. Ya lo sé. Cortita, porque además la gente lo que quiere, y lo sabes, es estar en el coffee. Luego no lo puedes llevar del coffee de nuevo a la sala. Hablemos de comunicación, hablemos de marketing, hablemos de publicidad, hablemos de redes sociales, hablemos de metaverso. Hay tantas cosas en el mundo de la comunicación que afectan al sector turístico que creo que sería una mesa redonda de esas le chafaría el foro de comunicación turística a Fernando, ¿eh? O sea que aquí hay pues hagamos un venidor, hay que respetarlo. Yo qué sé. Sí. Bueno, y Picot también lo metemos ahí todo junto. Manolo, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Nosotros tenemos que continuar, tenemos muchas cosas que contarte todavía aquí, en Miradas Viajeras Magazine, en Movistar Plus, en Negocios Televisión.